feel so proud, so emotional. Hello, Clancy. Todo final tiene un inicio, pero este no es un final cualquiera. Hoy presenciamos la conclusión de una historia que lleva más de una década escribiéndose en murallas invisibles, en ciudades oscuras y en corazones heridos. Hay historias que nacen en silencio, historias que no se escriben con tinta, sino con gritos ahogados y batallas internas. No fue solo música, fue un universo, un ciclo que parecía interminable. Hoy, ese ciclo llegó a su fin. ¿O no? Para contestar a esta pregunta, debemos regresar al inicio. Año 2013. Un niño como cualquier otro, un hombre con una máscara. Sentía que se ahogaba en un mar invisible. Caía en un fondo sin fin. Los fantasmas interiores despertaban, aunque no tenían forma, ni nombre, ni rostro. Pero algo era seguro: la batalla interna ya había empezado. Muros de silencio, muros de pensamientos que podían volverse una prisión, empezaban a ser construidos. No era música, eran cicatrices convertidas en escenas, ideas que se visten de color y vuelven una y otra vez. Desde la primera vez que escuchamos a alguien confesarle a una sala vacía que la mente puede ser una cárcel, hasta ese momento habíamos seguido un hilo. Ese hilo tiene un nombre: miedo, pero también tiene una forma de resistencia. Y aunque no había ciudades oscuras ni enemigos definidos, ya estaba sembrada la semilla del ciclo. Ya no eran solo miedos, era una identidad oscura que respiraba en cada inseguridad. La máscara del enemigo se formaba, y este pintaba el rostro y la piel. Era el yo que se odia, el yo que se esconde, el yo que no acepta. Ya no era solo un sentimiento, era un personaje con actitud propia. Este personaje perseguía constantemente a nuestro protagonista, simbolizando cómo su alma estaba consumida. Paranoia, recuerdos de una infancia perdida convertida en jaula, la posesión de un cuerpo. Blurryface no era solo un personaje, representaba las inseguridades y la autocrítica que Tyler siempre expresó en sus letras. Era la primera vez que los muros tenían una voz. Mi nombre es Blurryface, y me importa lo que piensas. El enemigo había sido revelado, y este vivía dentro de él. Blurryface fue el prototipo del poder que luego se organizaría y gobernaría. Y ese enemigo, años más tarde, vestiría de rojo y se llamaría Nicholas Bourbaki, el primer obispo de Dima. Eso que era invisible se volvió un mundo. El miedo se expandió más allá del cuerpo. Así es como nació Dima, una fortaleza sin salida, un lugar de control, un lugar de obediencia, un lugar de muros que no dejaban escapar. Estos obispos reinaban. Si Blurryface fue la confesión, Trench fue la cartografía de esta confusión. La ansiedad ya no habitaba en un cuello pintado, ahora mismo administraba una ciudad. Dima apareció como un sistema completo: 9 obispos, una religión opresiva, rituales. Pero no todo estaba perdido. En las sombras surgieron los bandidos, los rebeldes que portaban amarillo como símbolo de esperanza.
y entre ellos, Clancy, el narrador atrapado, que a través de cartas mostraba que aún había una lucha, que aún había esperanza, aunque la huida siempre tendría un precio. El desierto se volvía escenario de huida. La rebelión se encendía, el amarillo rompía el gris, como un respiro entre cadenas. La ciudad de muros había nacido y el ciclo se había transformado en resistencia. Se había institucionalizado. Los obispos no eran simples villanos, era la encarnación organizada de la duda, la crítica que obliga a callar, la presión que transforma a la elección en obediencia. Ay, lamentamos haber interrumpido su programa, pero no tienen permitido ver esto. Es malo y da miedo, pero no se preocupen. Les hemos preparado un disco para ustedes. Recuerden, si quieren llegar al paraíso, deben ser silenciosos. Los que hacen ruido son unos traidores que nunca llegarán a redimir su alma. Y también recuerda, tenemos gente en camino, no hay chances. En apariencia, un respiro, colores brillantes, dragones caricaturescos, escenarios de fantasía, pero todo solo era un espejismo. Skella Knightley, un disco, nacido en confinamiento, aislado del lore en apariencia, pero en el fondo, parte de la misma trampa. Era el engaño de la superficie. Los muros no habían caído, solo se habían pintado de colores engañosos. Lo festivo no borraba las cadenas, solo las disfrazaba. Fue una pequeña tregua, una ilusión de optimismo, la calma antes del golpe. Una enseñanza. La batalla nunca se gana pintando las paredes, sino derribándolas. La rebelión ardía nuevamente. Clancy ya no era solo un prisionero, se había convertido en un líder. Se acercaba al estrecho Paladín, la frontera líquida entre Dima y la libertad. Los banditos, los colores de la esperanza, se postraban frente a una civilización controlada por el miedo, el terror y la angustia. ¿Ellos tenían miedo? Quizá, pero esta vez no corrían solos. Clancy era ahora motor de acción. El protagonista ya no escribía desde una celda, lideraba a la batalla. Todo apuntaba a una conclusión. La rebelión encontraba su momento y lugar, pero el líder seguía atrapado en un ciclo que no lograba romper. Los colores de la rebeldía enfrentaban al ejército de Nico. Clancy escaló las torres, venció a los obispos, o al menos eso parecía. So few. So proud. So emotional. Hello, Clancy. El final había quedado suspendido. El tiempo se detuvo durante la batalla. El escape era posible, pero el desenlace ya estaba escrito. Ese silencio fue literal, casi dramático. La obra preparaba el terreno para lo definitivo, un cruce que podría ser emancipación o trampa. El muro más grande, la ruptura, el final. Con Bridge llegó la batalla final. Un viaje al pasado, un espejo del presente, un eco del futuro. El bucle estaba completo. En la batalla final todo converge. Las llamas de Heavy Dirty Soul
el amarillo de los bandidos, los túneles de Dima, el mar de Paladin Strait. Clancy se enfrentaba a Nico, pero hay un color rojo que lo espera: convertirse en obispo o destruir el ciclo. Clancy recuerda cómo Blurryface lo persiguió siempre, cómo huyó de sus miedos desde el inicio, pero esta vez no estaba solo. Josh, el portador de la antorcha, siempre estuvo ahí, ese cómplice silencioso, la otra mitad de la resistencia. No solo creyó que Clancy podía liberar la ciudad, estuvo ahí para ayudarlo en la batalla interna que nunca terminaba. Mientras Clancy lucha, Josh siente que algo está mal. Blurryface parece ser superior, y él lo sabe. El portador de la antorcha asciende para ayudarlo, como siempre lo había hecho. La victoria era segura. Blurryface observa desde la ventana, pero Clancy recuerda que toda su vida corrió, y por primera vez decide no huir. Se da la vuelta, y por primera vez mira a Nico de frente. El portador de la antorcha no acepta la túnica. Él sabe que el verdadero Clancy no es el control, sino la libertad. Él sabe que Clancy aún está ahí afuera, esperando a ser encontrado. Nico nunca fue el enemigo. Blurryface nunca fue otro personaje. Nico siempre fue Clancy. Entonces, ¿los muros cayeron? ¿Las cadenas se rompieron? ¿La ciudad rompe? ¿El ciclo terminó? Bueno, para contestar a esta pregunta, debemos regresar al inicio.